Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 251. La recompensa final. Han pasado alrededor de 2 horas desde que el Gran Maestro Azul le dijo a Argentún que tenía 3 horas para hacer lo que quisiera. Argentún decidió usar las 3 horas que había obtenido al máximo moliendo las habilidades que tenía. Para ser más específico, optó por moler las habilidades a base de agua que había obtenido de la herencia, ya que tenía la sensación de que las usaría después de que terminaran las 3 horas. Desde que habían pasado 2 de las 3 horas que se le habían asignado, hizo grandes avances en sus habilidades basadas en el agua, siendo la más destacada Azure Wayfar. Debido a que el poder que mostró en el nivel de artesano ya era comparable a la explosión de Céfiro viridiscente de magia de tempestad intermedia más, esta habilidad fue la habilidad en la que invirtió la mayor parte de su tiempo. No solo evolucionó al siguiente grado, debido a la cantidad de tiempo que había invertido en él, pero fue más allá y evolucionó un grado más, tomando el nombre de Great Sapphire Wayfar. Dejó de moler la habilidad después de dejar que alcanzara el nivel básico de dominio. Después de quedar satisfecho con la mejora de su Azure Wayfar, siguió adelante e invirtió su tiempo en las habilidades más importantes que había obtenido de la herencia, que eran Lesser Azure Magic y Great Blue Ascension. Esta vez, quedó satisfecho cuando Lesser Azure Magic alcanzó el nivel de maestría de artesano, al ver que Azure Wayfar ahora infligía aún más daño en su forma actual. En cuanto a Great Blue Ascension, dejó de perfeccionar la habilidad justo cuando estaba cerca de alcanzar el nivel de maestro. En otras palabras, la habilidad también estaba en el nivel de maestría del artesano. En cuanto a Azure Armor, que se elevó al nivel de maestría de artesano antes del comienzo de la tercera prueba, dedicó un tiempo a mejorarla, lo que le permitió alcanzar el nivel de maestro y evolucionar al siguiente grado, tomando el nombre de Gran Armadura Azul. Luego siguió adelante y lo mejoró un poco más, quedando satisfecho cuando la habilidad había alcanzado el nivel de maestría de adepto. Sintió que en este nivel, no sería un problema para él defenderse de los ataques en el nivel pseudo animado de gran grado siempre que tuviera Aqua Burst activado. Por otro lado, aunque afinidad con el agua y resistencia al agua eran habilidades pasivas en las que no se enfocaba en moler, sin saberlo habían alcanzado el siguiente grado debido a que Argentún se enfocaba en moler sus habilidades basadas en el agua. Solo cuando Argentún recibió una notificación del sistema de que estas dos habilidades pasivas alcanzaron el nivel máximo, se dio cuenta de que también habían mejorado. Justo cuando decidió que iba a concentrarse un poco más en Lesser Azure Magic, pensando en los efectos de la Aqua Burst mejorada simultáneamente, una voz familiar para Argentún resonó en toda la habitación, haciéndolo irradiar un aura de sorpresa. Y la confusión de ella. Argentún, aunque solo han pasado 2 horas, tu descanso ahora ha terminado, dijo la voz. Por supuesto, esta no era otra que la voz del Gran Maestro Azul. Al escuchar esas palabras, Argentún dejó de hacer lo que estaba haciendo y se puso de pie mirando hacia el techo. Rascándose la cabeza, no pudo evitar preguntarle al Gran Maestro Azul. ¿Por qué detuviste el descanso de 3 horas antes? ¿Pasó algo urgente o algo así? No, en absoluto, respondió sucintamente el Gran Maestro Azul a su pregunta. Luego le dijo, dame un segundo, Argentún. Es mejor para mí hablar de eso contigo cara a cara. Después de eso, la voz del Gran Maestro Azul ya no resonaba en toda la habitación, dejando a Argentún con una pregunta en mente. Con eso en mente, se preguntó, ¿qué tipo de tema sería mejor para el Gran Maestro Azul hablar cara a cara? Luego reflexionó un poco, tratando de imaginarse a sí mismo en el lugar del Gran Maestro Azul. Después de medio minuto más o menos, se le ocurrieron 2 conclusiones. La primera conclusión estaba relacionada con la recompensa que aún no había obtenido por terminar la tercera prueba, mientras que la segunda conclusión estaba relacionada con las pruebas restantes de la herencia en su conjunto. Me pregunto de cuál hablará, murmuró para sí mismo poco después con un tono de ligera expectativa. Wash. No mucho después, pronto se abrió un corredor en la habitación donde estaba, lo que llevó a Argentún a mirar por el corredor. Sorprendentemente, fue recibido con el cuerpo flotante de un hombre hecho de agua, quien dejó escapar un suspiro de alivio en el mismo instante en que había llegado a donde estaba Argentún. Ha pasado un tiempo desde que hice algo como esto, murmuró el hombre mientras soltaba una risita. Debería hacer esto más a menudo. Luego enfocó su sentido de la visión hacia Argentún, quien lo miraba con un aura de leve curiosidad y confusión. Al darse cuenta de esto, el hombre adoptó un tono ligeramente misterioso mientras se dirigía a donde estaba Argentún antes de decir,
Es un placer conocerte cara a cara, Argentum. Anuncios de Put Future. Ah. Al escuchar que el hombre hecho del agua llamaba su nombre, Argentum no tardó mucho en saludarlo con una reverencia. Adoptando un tono ligeramente respetuoso, luego dijo: también es un placer conocerlo, Gran Maestro Azul. En respuesta, el Gran Maestro Azul asintió ante sus palabras antes de preguntarle: supongo que tienes una idea de lo que vamos a hablar. En lugar de responder que sí, Argentum decidió guardarse sus conclusiones para sí mismo mientras negaba con la cabeza. Como no estaba seguro de que estas conclusiones fueran correctas, era mejor que no lo dijera en absoluto. Yo, desafortunadamente, no lo hago, respondió Argentum. Ya veo, dijo el Gran Maestro Azul antes de soltar una risita. Mientras me dirigía aquí, tuve la sensación de que serías capaz de inferir la conversación que vamos a tener con las cosas que dije antes de que comenzara tu descanso. Supongo que estaba equivocado. De todos modos, de lo que vamos a hablar es de tu recompensa, continuó, lo que hizo que el aura de Argentum se volviera de expectativa y emoción. Justo cuando Argentum iba a preguntar qué recompensa obtendría de la prueba que acababa de terminar, el Gran Maestro Azul lo interrumpió y dijo: para ser honesto, no esperaba estar haciendo esto. Pensé que el heredero que entró en la herencia esta vez era como los demás, pero quién sabía que sería el estudiante que desafía al cielo del espíritu de la llama imperecedera, continuó, dejando escapar una risa irónica en medio de eso. Te dije que el tercer juicio fue por mantener algunas formalidades, ¿verdad? Preguntó el Gran Maestro Azul a Argentum. En respuesta, Argentum asintió. Bueno, esta recompensa también es por mantener las formalidades, dijo después antes de agregar. Y supongo que también se considera una disculpa por lo que te hice en el tercer juicio. ¿Disculpa? Argentum no esperaba escuchar esta palabra del Gran Maestro Azul. Pensó en por qué el Gran Maestro Azul mencionó esta palabra y finalmente preguntó: ¿es porque luché contra el pseudo animado basado en la Tierra? Sí. El Gran Maestro Azul asintió. Se podría decir que me sentí un poco celoso al ver lo desafiante que eres mientras superas todas mis pruebas sin ningún problema. Afortunadamente, me di cuenta de que ya no estaba siendo imparcial, así que vine aquí para pedirte perdón mientras te doy mi recompensa. Ah, y también, me alegro de que hayas derrotado a ese pseudo animado sin ningún problema, agregó mientras hablaba con un tono de gratitud. Ya veo, dijo Argentum en comprensión. Luego siguió adelante y le preguntó al Gran Maestro Azul: entonces, ¿cuál será mi recompensa? En respuesta, el Gran Maestro Azul dejó escapar una risa incómoda cuando respondió: déjame decirte lo que sucedió antes de decirte que tu descanso había terminado. Justo cuando comenzó su descanso de 3 horas, seguí adelante y me comuniqué con su maestro, el espíritu de la llama imperecedera, comenzó a narrar los acontecimientos de hace un par de horas. Luego seguí adelante y hablé con ella sobre lo que sucedió en la tercera prueba, dijo antes de agregar. ¿Sabías que ella estaba encantada de saber que habías superado la tercera prueba sin ningún problema? Mientras escuchaba esto, Argentum no pudo evitar pensar: ¿eh? Tenemos un contrato espiritual que nos une a los dos, por lo que ella podría seguir adelante y preguntarme directamente al respecto. ¿Por qué pasó por todo eso solo para escuchar sobre mi progreso? A menos que solo se esté asegurando de que el Gran Maestro Azul no conozca nuestra relación como copropietarios de la herencia del espíritu de la llama. Al llegar a esta conclusión, Argentum no pudo evitar reír por dentro. Por otra parte, después de pensarlo un poco, pensó que la decisión de Leonor tenía sentido ya que no sabía si el Gran Maestro Azul podría interceptar su conversación. De todos modos, luego le pregunté sobre la recompensa que obtendrías al completar la tercera prueba que deliberadamente hice más difícil para ti, continuó el Gran Maestro Azul con su narración. Le di 2 opciones. Las opciones eran darte tu recompensa ahora mismo o dejarte pasar por una cuarta prueba, pero la calidad de tu recompensa mejoraría. Argentum reflexionó un poco sobre las palabras del Gran Maestro Azul, recordando que estaba tomando la fachada del estudiante de Eleanor. Justo cuando el Gran Maestro Azul estaba a punto de continuar, lo interrumpió y le preguntó: entonces, ¿qué eligió mi maestro? Anuncios de Put Future. En respuesta, el Gran Maestro Azul soltó una pequeña carcajada mientras respondía con una sola palabra: Ni. Ni. Argentum repitió las palabras del Gran Maestro Azul con un tono confuso. Su respuesta a mi pregunta no fue ninguna de esas 2 opciones. El Gran Maestro Azul comenzó a explicar la respuesta de Eleanor. Me dijo que no dependía de ella elegir entre los dos, sino que era tu elección hacerlo. Ella también me dijo que fue por tu propia voluntad venir a esta herencia, agregó el Gran Maestro Azul.
¿Es eso cierto? Al decidir que no tenía sentido ocultar esta información, Argentum asintió y respondió. Eso sería correcto, Gran Maestro Azul. Antes de convertirme en estudiante de Teacher, decidí aprender habilidades de los 4 elementos fundamentales, sabiendo muy bien que la meta que me había propuesto sería difícil de lograr. Ya veo, dijo el Gran Maestro Azul en respuesta, guardando la respuesta de Argentum en su mente. Pensó que era raro que un pseudo animado basado en el viento aprendiera habilidades de todos los elementos fundamentales. Sabía que había una razón para ello, pero parecía no poder recordar cuál era. De todos modos, con ella diciéndome que deberías ser tú quien elija, ¿qué opción vas a elegir? Le preguntó a Argentum no mucho después. ¿Vas a tomar tu recompensa ahora mismo, o estás dispuesto a pasar por una cuarta prueba, pero la calidad de tu recompensa aumentará? Argentum reflexionó sobre las dos opciones durante bastante tiempo. Desde su perspectiva, la primera recompensa le permitiría dejar la herencia antes de tiempo, lo que a su vez le permitiría llegar a Verdant Brethetown antes de lo esperado con la ayuda de Blob. Por otra parte, recordó que aún quedaban más de 3 semanas hasta que su cuerpo original terminara de evolucionar, lo que le permitiría tomarse su dulce tiempo y continuar con la cuarta prueba. Ahora que lo pienso, el cuarto juicio también sería un juicio por mantener las formalidades, pensó Argentum para sí mismo mientras reflexionaba. Él ya ha visto todo lo que puedo hacer, así que tendría algún sentido dejarme pasar por lo que parece ser una prueba infructuosa. No solo eso, sino que también tengo la sensación de que ya obtuve la recompensa más preciada de la herencia. Si mi suposición es correcta, entonces esa habilidad debería ser la recompensa más preciada. Argentum continuó reflexionando sobre las dos opciones. Finalmente, llegó a una conclusión. Con la conclusión en mente, sin vacilar enfocó su visión en el Gran Maestro Azul cuando dijo, elijo la primera opción. Ah, gracias a Dios, dijo el Gran Maestro Azul mientras dejaba escapar un suspiro de alivio, lo que tomó a Argentum un poco desprevenido. Al ver que Argentum lo miraba con un aura de confusión, siguió adelante y explicó su respuesta diciendo, para ser honesto, mi mente está desprovista de ideas para tu próxima prueba, por lo que tendrás que tomarte otro descanso. Pasar por tu cuarta prueba. No solo eso, sino que también has tomado la recompensa más preciada de esta herencia, continuó explicando. El Azure Wafer es una habilidad que he creado y perfeccionado a lo largo de mis 26.000 años de vida. Por supuesto, solo te he dado la versión más básica de la habilidad. Una vez que su comprensión alcance el punto máximo, estoy seguro de que volverá aquí y preguntará si la habilidad se vuelve más poderosa que eso. Como era de esperar, murmuró Argentum para sí mismo en voz baja, dejando escapar una risa interna cuando descubrió que sus pensamientos eran correctos. En otras palabras, no me queda ninguna recompensa que sea más preciosa que el arte de Azure Wave, dijo el Gran Maestro después de eso. En cambio, he decidido que tu recompensa será cualquier artículo de esta herencia. Mientras esté dentro de mi herencia, te lo daré sin dudarlo. Al escuchar esas palabras, un pensamiento surgió instantáneamente en su mente cuando también surgieron sus recuerdos de lo que sucedió en la herencia del espíritu de la llama. Aunque tenía la sensación de que no sería fácil obtenerlo del Gran Maestro Azul, la mejora que le daría seguramente sería mucha. Respirando profundamente, Argentum le dijo al Gran Maestro Azul. He decidido lo que quiero como recompensa. Oh. El Gran Maestro Azul estaba un poco sorprendido de que Argentum ya hubiera tomado su decisión. ¿Qué recompensa te gustaría de la herencia? Me gustaría, Argentum abrió la boca para responder a la pregunta del Gran Maestro Azul. Para convertirse en propietario parcial de Grand Blue Inheritance. ¿Eh? Capítulo 252. Una solicitud repentina. ¿Eh? El Gran Maestro Azul pronunció al escuchar la respuesta de Argentum. Pensando que había oído mal, siguió adelante y sacudió vigorosamente la cabeza de un lado a otro. Para Argentum, que vio al Gran Maestro Azul haciendo esto de repente, no pudo evitar murmurar para sí mismo. ¿Por qué está haciendo eso? Afortunadamente, el Gran Maestro Azul dejó de sacudir la cabeza después de unos segundos y su sentido de la visión se conectó con el de Argentum poco después. Luego imitó el sonido de un ser que se aclaraba la garganta para reducir la atmósfera incómoda entre ellos cuando le preguntó a Argentum. ¿Podrías repetir lo que dijiste antes? En cuanto a la recompensa que quiere de la herencia. Creo que podría haberte oído mal. Sin dudarlo, Argentum dijo las mismas palabras que pronunció hace un momento, diciéndole al Gran Maestro Azul en un tono ligeramente interrogante. ¿Me gustaría convertirme en propietario parcial de la Gran Herencia Azul? Tos.
Tos. Tos. Al darse cuenta de que no había escuchado mal, el gran maestro azul imitó el sonido de un ser que tenía un ataque de tos, lo que sobresaltó a Argentum una vez más. En este momento, Argentum no pudo evitar pensar que el gran maestro azul podría estar enfermo o al borde de perder la cabeza. De cualquier manera, él seguía siendo quien le daría su recompensa, por lo que decidió no decirle al gran maestro azul lo que estaba pensando. Eventualmente, el gran maestro azul dejó de imitar el sonido de alguien que tiene un ataque de tos, dejando escapar un suspiro mientras reflexionaba sobre las razones por las que Argentum le pediría tal recompensa. Sin llegar a una conclusión incluso después de reflexionar sobre ello durante bastante tiempo, el gran maestro azul centró su sentido de la visión en Argentum una vez más y le preguntó en un tono tranquilo. ¿Podría decirme la razón por la que eligió eso como tu recompensa, Argentum? Gran maestro azul, me dijiste que mientras esté dentro de tu herencia, podría pedirlo como recompensa, ¿verdad? Argentum pronunció en respuesta a su pregunta. Luego agregó. ¿El gran maestro azul está incumpliendo sus palabras de hace un tiempo? No, 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 dijo apresuradamente el gran maestro azul en respuesta a la pregunta de Argentum, dejando escapar una risa irónica poco después. Solo tengo curiosidad, eso es todo. Solo curioso. Pero en serio, ¿qué te hizo elegir convertirte en propietario parcial de mi herencia como recompensa? Agregó no mucho después de eso, lo que hizo que Argentum reflexionara sobre la respuesta que le iba a dar. Naturalmente, Argentum no le diría al gran maestro azul que ya se había convertido en propietario parcial de la herencia del espíritu de la llama. Contarle sobre los recuerdos de Aurus de poseer herencias también sería un no para él. Afortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que surgiera en su mente una respuesta creíble, usando a Eleanor como su chivo expiatorio sobre cómo sabía sobre la propiedad parcial y esas cosas. Seguramente te lo compensaré en el futuro, Eleanor, pensó Argentum para sus adentros mientras respiraba profundamente. Luego se enfrentó al gran maestro azul y respondió. La maestra me dijo en ese entonces que la razón por la que ella era increíblemente poderosa tenía algo que ver con poseer una herencia. Por supuesto, tenía curiosidad en ese entonces sobre cómo poseer una herencia le daría a alguien una inmensa cantidad de poder, a lo que Shifu explicó sin vacilar los entresijos de una herencia, así como los beneficios de convertirse en propietario, e incluso una parcial. Dueño, de una herencia, continuó. Las palabras del maestro se me ocurrieron mientras me preguntabas qué recompensa debería elegir, agregó después de eso. Me pregunto si mi respuesta satisface la curiosidad del gran maestro azul. Ya veo, dijo lentamente el gran maestro azul, preguntándose por qué Eleanor le diría a su estudiante algo así. Mientras pensaba en ello, no pudo evitar pensar. ¿Está tratando de reducir mi poder para finalmente poder ganar cuando nos volvamos a encontrar? Anuncios de Put Future. Mientras pensaba en ello, no pudo evitar imaginar las carcajadas arrogantes de Eleanor ganando contra él en una pelea. Justo cuando estaba a punto de enfurecerse más con Eleanor, decidiendo dirigir parte de su ira una vez más hacia Argentum, respiró hondo y se calmó, dándose cuenta del gran error que sería matar a su estudiante. Dejando escapar un largo suspiro lleno de una ligera melancolía, el gran maestro azul le dijo a Argentum en un tono ligeramente desinteresado. Está bien, entonces. ¿Quieres convertirte en propietario parcial de mi herencia, verdad? Te concederé tus deseos. Al escuchar esas palabras salir de su boca, Argentum no pudo evitar eufórico mientras saltaba de alegría. Desafortunadamente, su alegría no duró mucho, ya que el gran maestro azul dijo. Pero solo con dos condiciones. ¿Cuáles serían esas dos condiciones, gran maestro azul? Argentum respondió apresuradamente a su pregunta. Para él, mientras las condiciones no siguieran las líneas de estar atrapado en la herencia Grand Blue por la eternidad, lo aceptaría. Incluso formar un contrato espiritual con el gran maestro azul estaría bien para él, ya que eso significaba que tendría otra carta de triunfo para salvar vidas a su disposición. Unos segundos después de que Argentum le preguntó al gran maestro azul, el gran maestro azul se adelantó y levantó uno de sus dedos hechos de agua antes de decir. La primera condición es que se formará un contrato entre usted y yo, permitiéndome ser notificado de su ubicación donde quiera que esté en Erudinia. En respuesta, Argentum dejó escapar un suspiro interior de alivio porque el gran maestro azul no estaba obstaculizando su libertad para viajar a través de Erudinia. Poco después, asintió ante sus palabras antes de preguntar, ¿qué pasa con la segunda condición? El gran maestro azul luego siguió adelante y levantó otro dedo en respuesta y respondió.
La segunda condición es que la cantidad de control que tienes sobre mi herencia solo puede ser del 15% como máximo. Para que lo sepas, el 15% del poder de mi herencia ya equivale a una gran parte del poder de una pequeña herencia. Estoy bastante seguro de que tu profesor ya te ha hablado de esto. Sorprendentemente, Argentún negó con la cabeza ante la última declaración del gran maestro azul. Luego le dijo: desafortunadamente, el maestro no me dijo nada al respecto. Honestamente, no tengo ni idea de qué determina la cantidad de poder que tiene una herencia. Argentún realmente tenía curiosidad sobre cómo el gran maestro azul podría decir eso. Aunque sabía que diferentes herencias ofrecían un impulso diferente en las estadísticas gracias a los recuerdos de Aurus con respecto a la herencia Tempest Cliff y la herencia del Área 52, no sabía qué determinaba la cantidad de poder que tenía una herencia. ¿En serio? El gran maestro azul no pudo evitar preguntarle a Argentún, a lo que Argentún asintió sin vacilar con la cabeza. Esto hizo que el gran maestro azul se rascara la cabeza poco después mientras trataba de recordar lo que sabía sobre estas herencias, dejando escapar un suspiro al recordarlas. Eventualmente, había organizado todos los recuerdos que tenía sobre el tema, respirando profundamente antes de explicarle a Argentún. La cantidad de poder que tiene una herencia depende principalmente de dos cosas. El primer elemento sería el ser que había creado la herencia, influyendo en la cantidad de poder defensivo y ofensivo que una herencia tenía contra aquellos que tienen intenciones maliciosas hacia la herencia. El segundo elemento, en cambio, tiene algo más que ver con la propiedad parcial de una herencia. Ese elemento sería el tiempo que ha existido una herencia. Todas las herencias absorben energía de su entorno y luego la redirigen hacia sus dueños, lo que les permite experimentar grandes mejoras en su poder, mejorando así aún más el poder defensivo y ofensivo de la herencia, continuó. El tiempo que ha existido una herencia se puede categorizar en 5 grados. Bueno, para ser honesto, solo conozco 4 grados. Algunos dicen que hay 7 grados de herencia, pero el más antiguo que he visto es el de 4 grado, dijo el gran maestro azul, admitiendo que carecía de una cantidad considerable de información sobre herencias. Luego elaboró: del más débil al más fuerte, esos grados son: sin nombre, pequeño, mediano y grande. El gran maestro azul respiró hondo antes de profundizar en los diversos grados que conocía. Las herencias de grado sin nombre han existido durante al menos 1 año y 1000 años como máximo. El impulso que ofrecen es más o menos insignificante para los seres increíblemente fuertes ya que, como máximo, solo podrían aumentar el poder del propietario en un 100%, y un aumento del 50% no es poco común en las herencias de grado sin nombre. Entonces la herencia en Tempest Cliff es en realidad una herencia de grado sin nombre. Argentún no pudo evitar pensar para sí mismo, recordando al ser que hizo la herencia, que era Kevin. Aunque Kevin le mintió a su cuerpo original que él era su clon, Argentún no pudo evitar admirar un poco a Kevin por la cantidad de artículos en la herencia. Si no fuera por él, el Argentún y el Aurus de ahora no habrían sido posibles. Las herencias de grado pequeño están un paso por encima de las herencias de grado sin nombre, con un tiempo de existencia más corto de 2000 años. Uno podría categorizar una herencia como una herencia de grado pequeño siempre que no haya existido por más de 15,000 años. En este grado, una herencia normalmente aumentaría el poder de su propietario en un 100%, siendo el aumento más alto posible del 200%, continuó explicando el gran maestro azul. A la explicación del gran maestro azul con respecto a las herencias de grado pequeño, Argentún asintió con la cabeza, solo para darse cuenta de que una herencia de la que se convirtió en propietario parcial no hace mucho tiempo entraba en esta categoría. Calculando el aumento de estadísticas que obtuvo por cada porcentaje de control que tenía sobre la herencia, se aseguró de que realmente entrara en esta categoría. Una herencia de grado pequeño solo ha existido durante 15,000 años como máximo, murmuró Argentún antes de preguntarse poco después: si ese es el caso, ¿cuántos años tiene Eleanor entonces? Afortunadamente, no se detuvo demasiado en el tema, lo que provocó que se centrara una vez más en el gran maestro azul. Las herencias de grado medio son herencias bastante raras en este continente, dijo el gran maestro azul. Como mínimo, han existido durante 20.000 años. A lo sumo, han existido durante 50.000 años, trayendo increíbles mejoras al propietario de la herencia mientras la herencia obtuvo algunas propiedades peculiares en el proceso. My Grand Blue Inheritance entra en esta categoría, para que lo sepas. Anuncios de Put Future.
El impulso más bajo que puede dar una herencia de grado medio sería del 300%, mientras que el más alto sería de alrededor del 1000%, agregó el gran maestro azul. Justo cuando estaba a punto de explicar qué eran las herencias de gran grado, dejó escapar una risa incómoda cuando dijo: para ser honesto, realmente no sé mucho sobre las herencias de gran grado. Todo lo que sé es que mientras hayan existido por más de 100,000 años, uno podría considerarlos como una herencia de alto grado. Sorprendentemente, solo existen alrededor de 5 herencias de ese grado en este continente. Tomando otra respiración profunda, el gran maestro azul miró a Argentum y le preguntó: de todos modos, ¿eso aclara tu confusión? Además, ¿estás dispuesto a aceptar las dos condiciones que te he dado? Argentum asintió en respuesta a la pregunta del gran maestro azul y respondió: sí, de hecho ha aclarado mi confusión, gran maestro azul. Además, acepto tus dos condiciones. Recordando lo que le dijo el gran maestro azul sobre las herencias de grado medio, calculó que al menos obtendría un impulso del 45% al convertirse en propietario parcial de la herencia. Aunque no estaba seguro de si Grand Blue Inheritance había existido durante 50,000 años, pensar que tenía una pequeña posibilidad de obtener un aumento del 150% lo hizo esperar esta propiedad. En respuesta a las palabras de Argentum, el gran maestro azul irradió un aura de felicidad cuando dijo: está bien. Dame un segundo para prepararme. Wash. Wash. No mucho después de eso, el gran maestro azul siguió adelante y liberó la totalidad de su aura, que era un poco más tiránica que la de Eleanor. Justo cuando Argentum sintió que no sería capaz de soportar ese aura por más tiempo, el gran maestro azul pronto suprimió su aura después de unos milisegundos, condensando parte de ella en una bola de energía azul que flotaba alrededor de su dedo. Bajo la vista del cielo, yo, el gran maestro azul, otorgaré ahora a Argentum aquí una parte del control de la gran herencia azul. Que este acuerdo dure por la eternidad. Gritó el gran maestro azul mientras arrojaba la bola de energía azul hacia Argentum. Luego siguió con: Argentum, no lo esquives, ¿de acuerdo? En respuesta, Argentum asintió, sabiendo que la bola de energía azul que el gran maestro azul envió volando hacia él contenía una parte del poder de la gran herencia azul. Como ya había pasado por algo así antes, no le resultó difícil permanecer en el lugar, permitiendo que su cuerpo absorbiera la bola de energía azul, imbuyéndolo con una gran sensación de poder. Sorprendentemente, sintió que la bola de energía azul tenía tanto poder como la que le había lanzado Eleanor en aquel entonces. Después de unos segundos más, ahora sentía que podía mirar a través de las paredes de la habitación en la que se encontraba actualmente, lo que le permitía ver lo que había en las otras habitaciones. Timbre. Ha obtenido el título Gran Herencia Azul. Propiedad parcial. Aunque tenía ganas de comprobar el impulso que le daba el nuevo título que había obtenido, al igual que antes, sabía que sería descortés de su parte hacerlo. Respirando profundamente, luego le dijo al Gran Maestro Azul: gracias, Gran Maestro Azul, por darme las recompensas que quiero. De nada, dijo el Gran Maestro Azul, acompañado de una ligera risa. Luego le dijo: por supuesto, nuestro trato aún no ha terminado. Todavía tenemos que hacer un contrato entre nosotros dos. Ah, sí, dijo Argentum en respuesta, solo para que un pensamiento apareciera en su mente poco después. Con eso en mente, ordenó al sistema en su mente que convocara a Blob mientras le decía al gran maestro azul: antes de que firmemos un contrato entre nosotros dos, ¿podría cumplir con una de mis pequeñas solicitudes, gran maestro azul? Maestro. ¿Cuál sería esa petición? Preguntó el gran maestro azul en respuesta, solo para que él irradiara un aura de leve sorpresa cuando notó que un fuerte pseudoanimado del elemento fuego ahora estaba junto a Argentum. Por supuesto, este pseudoanimado no era otro que Blob, quien inmediatamente se sintió débil en el mismo instante en que fue convocado fuera del sistema. Obligándose a no desmayarse a través de su fuerza de voluntad, su sentido de la visión se desplazó gradualmente hacia Argentum a su lado mientras le preguntaba con voz molesta: deberías haberme dicho que me ibas a convocar, Argentum. Me siento débil. Como puede ver, gran maestro azul, mi compañero aquí es del elemento fuego, por lo que está en gran desventaja en este entorno, comenzó a explicar Argentum al gran maestro azul, ignorando las palabras que le dijo Blob en el proceso. ¿Podrías otorgarle a mi compañero una habilidad para resistir el elemento agua para que pueda mover el área sin ningún problema?
Mirando el marcado contraste entre Argentún, que explicaba con calma la situación de su compañero a su lado, y su compañero, que parecía estar maldiciendo en silencio a Argentún para que muriera, el gran maestro azul se quedó sin palabras. Finalmente, un sonido salió de la boca del gran maestro azul después de unos segundos de mirar a Argentún y su compañero de un lado a otro. Este sonido no era otro que... Capítulo 253. Origen menor. A pesar de que estaba estupefacto por lo que estaba viendo con su sentido de la visión en este momento, naturalmente sabía que un pseudo animado basado en fuego eventualmente moriría aquí a menos que tuviera un grado suficientemente alto. Continuando mirando a Argentún y su compañero de un lado a otro, aunque su compañero estaba unos grados más alto que Argentún, todavía no era suficiente para resistir el elemento agua que prevalecía en esta área. Quebrar. Sin dudarlo, el gran maestro azul chasqueó los dedos mientras dejaba escapar un suspiro de leve molestia, preguntándose qué estaba pasando dentro de la mente de Argentún para que le hiciera tal pedido. No mucho después de chasquear los dedos, un hilo de energía azul se abrió paso gradualmente hacia el compañero de Argentún, sintiéndose vigorizado al instante cuando notó que ya no se sentía tan débil cuando estaba rodeado por el elemento agua. Blob no pudo evitar murmurar algo estupefacto. Hace un momento, tenía un gran dolor, sintiendo que cada segundo que estaba dentro de este lugar, una gran parte de su salud sería afectada. Pero ahora, el dolor que sentía era más o menos tolerable, lo que le hizo concluir que podía moverse como de costumbre siempre que ignorara el constante pero leve dolor que sentía. Blob movió sus extremidades un poco y finalmente dejó escapar un suspiro antes de ordenar los pensamientos en su mente. Poco después, su sentido de la visión se centró en Argentún a su lado mientras su voz adquiría un tono furioso. ¿Qué diablos, Argentún? ¿De verdad tenías que convocarme sin previo aviso? Me dijiste que estaría en gran desventaja aquí en esta área antes de entrar, pero ¿quién sabía que el dolor que sentiría sería mucho peor de lo que imaginaba? ¿Pero no estás bien en este momento? Argentún dijo en respuesta a las preguntas de Blob, lo que llevó a Blob a guardar silencio mientras un aura de leve molestia e ira emanaba de él. Eventualmente, Blob dejó escapar otro suspiro lleno de molestia antes de decir, bueno, sí, pero sabes que podrías haberme advertido que iba a ser convocado para estar más preparado. Lo siento, dijo Argentún en respuesta, finalmente sintiendo un poco de remordimiento por lo que había hecho. El pensamiento surgió de la nada, así que pensé que debería hacerlo lo antes posible antes de que lo olvide. En este momento, el gran maestro azul interrumpió la conversación entre los dos mientras miraba a Argentún y preguntó. Argentún, ¿podría explicar su razonamiento de por qué convocó a su amigo aquí en un área donde está elementalmente en desventaja? En respuesta, Argentún tomó algunas bocanadas de aire antes de responder con una risa incómoda. Como le dije antes a mi compañero, la idea me vino de repente. Pensé que podría olvidarlo después de que formemos un contrato, así que decidí hacerlo lo más rápido posible. Ya veo, dijo el gran maestro azul, finalmente asintiendo con comprensión. Luego miró a Blob junto a Argentún antes de decir, Argentún, realmente deberías cuidar mejor a tus compañeros la próxima vez. ¿Quién sabe cuándo te ayudarán mientras estás en apuros? Argentún dejó escapar un breve suspiro mientras asentía, sintiendo aún más remordimiento que antes gracias a las palabras del gran maestro azul. Luego dijo, me aseguraré de tener eso en cuenta. Después de eso, respiró hondo antes de continuar y presentar a su compañero al gran maestro azul diciendo, de todos modos, gran maestro azul, este es mi compañero Blob. Nos convertimos en compañeros en las llanuras infierno donde reside la herencia del maestro. Sorprendentemente, Blob ya superó sus quejas con Argentún ya que siguió las palabras de Argentún, dando unos pasos hacia adelante antes de inclinarse respetuosamente. Por el aura que emanaba del ser frente a él, Blob inmediatamente se dio cuenta de que este ser era el que le había dado la habilidad resistencia al agua. Con un tono respetuoso, dijo, encantado de conocerte, Puedes llamarme Gran Maestro Azul, respondió el Gran Maestro Azul, dejando escapar una risa leve antes de preguntar. ¿Estaría bien si te llamo Blob? Eso estaría bien, Gran Maestro Azul, respondió Blob, emanando un aura ligeramente alegre poco después. Luego le dijo al Gran Maestro Azul con un tono agradecido. Además, me gustaría agradecerle por otorgarme resistencia al elemento agua. Lo aprecio sinceramente. No te preocupes, respondió el Gran Maestro Azul mientras agitaba las manos de un lado a otro con indiferencia. ¿Es así como Argentún te trata normalmente?
Al escuchar esa pregunta, Argentún tuvo el impulso de interrumpir a Blob y responderla, pero desafortunadamente, Blob no le dio la oportunidad de hacerlo, abriendo la boca ni un instante después de que el gran maestro azul terminara de interrogarlo. Sacudió la cabeza y respondió: en absoluto. Antes de que llegáramos a esta área, Argentún me ayudó a alcanzar la fuerza actual que poseo, decidiendo que su propia fuerza es la segunda prioridad. Oh. El gran maestro azul pronunció cuando se despertó su interés. ¿Puedo preguntar en qué grado estabas originalmente antes de que Argentún te ayudara? Anuncios de Put Future. En respuesta, Blob se rascó un poco la cabeza antes de responder. Si no me equivoco, grado normal. En realidad, en este momento, la visión del gran maestro azul se fijó en Argentún, que los miraba a los dos con un aura de leve solemnidad. Finalmente, terminó la conversación entre él y Blob y dijo: gracias por responder a mis preguntas, Blob. De nada, gran maestro azul, respondió Blob, dejando escapar una pequeña risita después de eso. Con la conversación entre los dos ahora terminada, Blob miró a Argentún y dijo: entonces, ¿qué vamos a hacer ahora, Argentún? Sorprendentemente, en lugar de decirlo en voz alta, Argentún envió un hilo de su energía hacia Blob con un mensaje adjunto. Te devolveré a donde estabas antes. ¿Te parece bien? Esto era lo que contenía el hilo. Blob reflexionó un momento como respuesta y finalmente asintió levemente cuando Argentún dijo en voz alta: todavía tengo que formar un contrato con el gran maestro azul, ¿está bien si vuelves a donde estabas? Con el mensaje mental de Argentún de antes, Blob siguió su ejemplo y respondió: claro. Asegúrate de llamarme cuando me necesites, ¿de acuerdo? Definitivamente lo haré, respondió Argentún. Luego siguió adelante y le ordenó al sistema en su mente que mantuviera a Blob. Wash. No mucho después, Blob había desaparecido de la habitación donde él y el gran maestro azul estaban, dejando al gran maestro azul en un estado de leve estupefacción. Como ya había vivido durante mucho tiempo, sabía que algunos estaban bien versados en la magia relacionada con el elemento espacio. Tuvo el presentimiento de que Argentún usó una magia relacionada con el elemento para invocar a su compañero, pero no sintió ninguna fluctuación del elemento, dejándolo en un estado de confusión. Al final, en lugar de seguir adelante y preguntarle a Argentún cómo pudo hacerlo, decidió guardarse la pregunta, pensando que no había razón para que conociera los secretos vitales de Argentún si no quería revelarlos. A ellos. ¿Dónde estábamos? Disipando los pensamientos en su mente, el gran maestro azul dijo unos segundos después de que Blob desapareciera de la habitación. Ah, bien. El contrato. Quebrar. Una vez más, el gran maestro azul chasqueó los dedos, conjurando apresuradamente un círculo mágico que los cubrió a ambos en un instante. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Argentún no pudo evitar sorprenderse un poco por la velocidad a la que se formó el círculo, pero finalmente se calmó al pensar que los diferentes seres tenían sus formas únicas de establecer contratos. Solo quédate quieto, ¿de acuerdo? Dijo el gran maestro azul a Argentún, a lo que Argentún asintió en respuesta. Luego dijo: oh, y también, una vez que te diga que liberes algo de tu energía, suéltala, ¿de acuerdo? Con Argentún asintiendo una vez más, el gran maestro azul comenzó el proceso de establecimiento, infundiendo rápidamente una gran cantidad de energía en el círculo mágico debajo de ellos. En un instante, el círculo mágico brilló con una luz azul brillante, lo que hizo que Argentún sintiera que su conexión con los cielos fuera de la herencia se había vuelto más fuerte. Que los cielos sean testigos y adjudicadores del contrato que se realiza en este fatídico día, dijo el gran maestro azul poco después, asegurándose de que cada palabra que dijo fuera clara. Yo, el gran maestro azul, propietario de la gran herencia azul, he decidido formar un contrato con Argentún, el estudiante del espíritu de la llama imperecedera. Que el contrato nos permita a los dos contactarnos en cualquier momento y en cualquier lugar dentro de los confines de Erudinia, murmuró solemnemente poco después mientras liberaba un poco de su energía, que pronto se transformó en una bola. El gran maestro azul luego enfocó su visión hacia Argentún antes de murmurar con voz solemne: libera tu energía ahora, Argentún. Wash. En un instante, Argentún liberó su propia energía, transformándose en una bola que no perdió frente a la del gran maestro azul en términos de tamaño. Al ver que Argentún siguió sus palabras, el gran maestro azul continuó con el proceso de establecimiento mientras gritaba: que nuestras energías sean nuestras firmas para el contrato. Declaro que a partir de este día en adelante, el contrato que nos une a los dos entrará en vigencia. Estallido. Unos segundos después, la bola de energía que ambos habían hecho explotó de repente.
Antes de que Argentún pudiera evitar la explosión, se dio cuenta de que la explosión no lo lastimó en absoluto, sino que le infundió la sensación de que se había acercado al Gran Maestro Azul. Poco después, el círculo mágico debajo de sus cuerpos desapareció gradualmente, mejorando la conexión que Argentún sentía con el Gran Maestro Azul. Anuncios de Put Future. Aunque todavía faltaba un poco en comparación con la conexión que sentía con Eleanor debido al contrato espiritual, todavía era bastante fuerte. Con el contrato ahora formado, el Gran Maestro Azul miró a Argentún con un aura de felicidad mientras soltaba una risita. Bien entonces. Eso no fue tan difícil ahora, ¿verdad? A partir de este día, ahora serás propietario parcial de Grand Blue Inheritance, agregó después de eso. Luego reflexionó un momento sobre algo, lo que provocó que Argentún le hiciera una pregunta y le dijera: ¿En qué estás pensando, Gran Maestro Azul? Estaba pensando que, dado que ya estamos vinculados por un contrato, podríamos considerarnos hermanos, dijo el Gran Maestro Azul en respuesta, el aura de felicidad que lo rodeaba se intensificó. ¿No crees que es un poco injusto que me llames por un apodo mientras puedo llamarte por tu nombre real? Para ser honesto, no tengo ningún comentario al respecto, respondió Argentún sin dudarlo, lo que sorprendió un poco al Gran Maestro Azul. Sin embargo, dado que el Gran Maestro Azul pensó que debería tratar a alguien que se convertiría en su igual en el futuro mientras reflexionaba, no hay nada de malo en decirle a Argentún su verdadero nombre. Félix, dijo el Gran Maestro Azul de la nada, confundiendo ligeramente a Argentún. Al darse cuenta de la confusión de Argentún, el Gran Maestro Azul la aclaró diciendo: Félix es mi verdadero nombre. Félix, repitió Argentún el nombre. Por alguna razón, el nombre despertó un vago recuerdo que Aurus tenía sobre una persona a la que observaba de vez en cuando. Por otra parte, los detalles eran bastante confusos, por lo que Argentún no se molestó en intentar recordarlo. ¡Qué bonito nombre! Yo sé, ¿verdad? Félix respondió mientras se reía. De todos modos, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Dirigirse hacia una herencia para los pseudo-animados basados en la Tierra? Si es así, podría recomendarte algunos buenos. Sorprendentemente, Argentún negó con la cabeza en respuesta y dijo: No me dirijo allí en absoluto. Mi próximo destino es Verdant Town. Para Argentún, decirle al Gran Maestro Azul a dónde iría a continuación realmente no representaba ningún daño para él. Si el Gran Maestro Azul albergaba alguna intención maliciosa hacia él, entonces podría haber decidido lo contrario. Ciudad Brisa Verde. El Gran Maestro Azul repitió esas palabras, recordando qué tipo de lugar era. Unos segundos más tarde, su aura se volvió de confusión cuando le preguntó a Argentún: ¿Por qué te dirigirías hacia un lugar que está más inclinado hacia el elemento viento? Tengo mis razones, dijo Argentún en respuesta. Esta vez, decidió que sería mejor que el Gran Maestro Azul no supiera sobre sus planes, ya que la recompensa al final probablemente incluso pondría celoso a Félix. En respuesta, Félix se encogió de hombros y dijo: Está bien, entonces. No te obligaré a responder. Por otra parte, debo recordarte que te mantengas alejado de animates si planeas saquear. Luego se rió y continuó. Esos tiempos fueron bastante divertidos, pero tener una gran habilidad defensiva definitivamente te ayudaría a salir de la ciudad con mayores recompensas. Tendré en cuenta las palabras del Gran Maestro Azul, dijo Argentún no mucho después de eso. Poco después, Argentún se adelantó y se despidió del Gran Maestro Azul, a lo que el Gran Maestro Azul se adelantó y usó un poco de su energía para teletransportar a Argentún fuera de su herencia. Usando su energía para mirar a Argentún, aumentando lentamente su distancia de Grand Blue Inheritance por un momento, Félix finalmente dejó escapar un suspiro lleno de alegría cuando dijo con una carcajada: Debería contarle a Eleanor sobre lo que eligió. Estoy bastante seguro de que ella también se sorprendería. Por otra parte, ¿por qué Argentún pretende obtener habilidades de los elementos fundamentales? Se preguntó poco después mientras se dirigía al lugar donde residía habitualmente. Reflexionó sobre ello un poco, su pensamiento se centró en la frase 4 elementos fundamentales. Después de un tiempo, un viejo recuerdo apareció en su mente justo cuando llegó a su lugar. Este viejo recuerdo tenía algo que ver con los 4 elementos fundamentales sobre los que estaba reflexionando, lo que lo llevó a tratar de recordar todo lo que recordaba sobre el recuerdo. Después de que pasaron unos minutos, un aura de intensa conmoción irradió de él cuando gritó: ¿En serio está apuntando a eso? ¿Es eso posible?
Estoy bastante seguro de que ese tipo de requisito proviene de los mitos. Félix no pudo evitar murmurar poco después, cuando su aura se convirtió en una de expectativa. Formando una silla donde pudiera sentarse cómodamente, el gran maestro azul se sentó en ella mientras soltaba una carcajada y murmuraba. ¿Quién diría que las ambiciones de Argentum eran en realidad mucho más grandes de lo que pensaba? Me pregunto si Eleanor ya lo ha pensado. Un elemento que triunfa sobre los 4 elementos fundacionales en todos los sentidos posibles, se dijo a sí mismo con tono divertido. Un elemento que solo puede formarse una vez que los 4 elementos fundamentales se unen. Origen menor. Bien. Buena suerte, Argentum. Seguramente lo necesitarás. Capítulo 254. Segundo intento. En una parte más profunda de Grand Blue Inheritance. Wash. Una gran bola de energía roja ardiente atravesó las sólidas paredes de hielo que componían la herencia, dirigiéndose hacia donde estaba sentado el gran maestro azul. Al darse cuenta de que la bola de energía roja había llegado, rápidamente envió un hilo de su energía hacia la bola, lo que permitió que se formara una conexión en su mente cuando una voz familiar para él resonó unos segundos después. Esta es la tercera vez que me llamas recientemente, dijo la voz, que tenía un tono bastante femenino. Luego tomó un toque de burla mientras continuaba con una risita. El gran maestro azul extraña tanto al espíritu de la llama imperecedera. Si tu estudiante no fuera demasiado ejemplar, ni siquiera te habría llamado una vez, Eleanor, respondió Félix a las palabras de la voz, que era de Eleanor. Déjame preguntarte algo, Eleanor. ¿Le dijiste a tu estudiante que apuntara a las habilidades de los 4 elementos fundamentales o realmente fue su propia idea? Solo han pasado unos minutos desde que Argentum dejó Grand Blue Inheritance. Naturalmente, Félix regresaría a la habitación donde residía habitualmente, ya que en este momento no había ningún otro heredero dentro de su herencia. Por otra parte, era raro que saliera de su habitación y saludara personalmente al heredero. Con los pensamientos relacionados con los 4 elementos fundamentales y Argentum dando vueltas en su mente, la necesidad de contactar a Eleanor con respecto a lo que tenía en mente había llegado a su cenit, lo que lo llevó a enviar una bola de su energía hacia ella. Esa decisión condujo a la conversación que estaba sucediendo en este momento. ¿Eh? ¿Por qué siento que estás tratando de acusarme de algo? Eleanor dijo en respuesta a su pregunta. Con un sentimiento de haber sido agraviada, agregó. ¿Realmente pensaste que le daría a mi estudiante la idea de aprender habilidades de todos los elementos fundamentales? Eso solo obstaculizaría su tasa de crecimiento, ya sabes. Desde el momento en que se mencionó indirectamente a Argentum, Eleanor se aseguró de no cometer un error y se aseguró de revelarle al gran maestro azul que su relación era la de maestro y alumno, no la de copropietarios. ¿Quién sabía que el espíritu de la llama imperecedera realmente usaría su cerebro por una vez? Bromeó el gran maestro azul, solo para darse cuenta de la atmósfera incómoda que resultó de su broma. Imitando el sonido de un ser carraspeando, Félix continuó con el tema que tenía en mente, que era informar a Eleanor sobre lo que planeaba Argentum. De todos modos, ¿nunca te has preguntado que era raro que un pseudo animado basado en el viento apuntara a las habilidades relacionadas con cada elemento fundamental y no solo al elemento viento? Preguntó el gran maestro azul, a lo que el espíritu de la llama imperecedera respondió. Por supuesto, me lo he preguntado antes. Pero conoce sus cualidades, su alto índice de comprensión compensa la cantidad de habilidades que está aprendiendo. Aunque parecía que Eleanor estaba respondiendo a las preguntas de Félix con respuestas seguras, de hecho, se estaba estrujando los sesos al límite, tratando de encontrar una respuesta que pareciera creíble desde la perspectiva de un maestro. Afortunadamente, Félix creyó su respuesta, dejando escapar una pequeña risita en el proceso. Al escuchar la risa leve resonar en su mente, Eleanor no pudo evitar preguntar. ¿De qué te ríes, gran maestro azul? Te dije que me llamaras Félix, ¿no? Félix dijo en respuesta a su pregunta, solo para imitar el sonido de uno aclarándose la garganta una vez más, mientras cambiaba de tema en un instante, adoptando un tono misterioso cuando le dijo. Me sorprende que no lo hayas hecho. Visto el límite de las ambiciones de Argentum. ¿Ambiciones? ¿Qué ambiciones? Eleanor preguntó como respuesta a su pregunta antes de agregar. ¿Dominar cada habilidad de cada elemento fundamental? No, respondió el gran maestro azul en un tono divertido. Algo más ambicioso que eso. ¿Qué ambición sería más ambiciosa que dominar cada habilidad de cada elemento fundamental? Eleanor murmuró para sí misma, exprimiendo su cerebro hasta que finalmente terminó sin una respuesta en mente.
Sintiendo que Félix estaba jugando con ella con sus vagas respuestas, Eleanor adoptó un tono ligeramente enfadado cuando dijo: «Ve directo al grano y dímelo ya, Félix». Anuncios de Put Future. Irradiando un aura de diversión, que Eleanor sintió a través de la bola de energía, el gran maestro azul no dudó en preguntarle al espíritu de la llama imperecedera: «¿Has oído hablar del elemento del origen menor?». «Bueno, sí», respondió Eleanor sin vacilar. «¿Cómo podrían no saberlo? Es un elemento que consideró el elemento que triunfa sobre los 4 elementos fundacionales». Al no entender lo que Félix estaba tratando de decir, no pudo conectar a Argentún con su pregunta, lo que la llevó a preguntarle: «¿Qué tiene que ver el elemento del origen menor con Argentún?». «Déjame hacerte otra pregunta en respuesta a la tuya», respondió el gran maestro azul a su pregunta antes de preguntar. «Según las leyendas, ¿cómo se llega a conocer el elemento del origen menor?». «Según las leyendas». Al escuchar esa frase, Eleanor no pudo evitar recordar lo que sabía sobre la leyenda del elemento del origen menor y finalmente dijo: «Cuando los 4 elementos de la fundación se unan en una sola entidad, uno ascenderá por la escalera del cielo, convirtiéndose en uno con origen menor». Mientras recitaba la cita que hacía referencia al elemento del origen menor en las leyendas, notó que la primera parte de la cita era similar a lo que Argentum estaba tratando de hacer. Con un tono sorprendido pero increíblemente curioso, Eleanor le preguntó a Félix: «¿Me estás diciendo que Argentum está tratando de hacer la transición del elemento viento al elemento origen menor?». «Para ser honesto, pensé que ya tenías ese pensamiento en mente», dijo el gran maestro azul en respuesta a sus palabras. Eleanor luego respondió: «¿Quién esperaría que un pseudo animado de grado normal apunte a un elemento tan celestial? Pensé que solo iba a hacer la transición al elemento Fier y Tempest cuando entró en mi herencia. Cuando mencionó que iba a ingresar a tu herencia, ese pensamiento cambió a Tri-Elemental Tempest. ¿Quién pensaría automáticamente en el elemento de origen menor en ese escenario que no seas tú?», agregó. En silencio por un momento mientras reflexionaba un poco más, finalmente dijo: «Por otra parte, es posible que no esté apuntando al elemento de origen menor en absoluto. Podría estar apuntando a Tetraelemental Tempest por lo que nos importa». Al escuchar la explicación de Eleanor, Félix pensó que sus palabras tenían algún sentido. Luego dijo: «Claro, digamos que está apuntando al elemento Tetraelemental Tempestad en este momento. Pero teóricamente, ¿y si en realidad estuviera apuntando al elemento de origen menor? ¿Crees que podría pasar por las pruebas de origen? Los juicios de origen». Escuchar la frase salir de la boca de Félix no pudo evitar que Eleanor se estremeciera un poco al recordar lo monstruosos que eran aquellos que atravesaban las pruebas de origen. Las pruebas de origen, por su nombre, eran un conjunto de pruebas hechas para aquellos que habían unificado los 4 elementos fundamentales dentro del cuerpo y querían fusionarlos en el elemento de origen menor. Desafortunadamente, se dijo que los ensayos tenían una tasa de fracaso del 99,9%, donde el fracaso significaba la muerte. Conociendo a algunos seres que atravesaron las pruebas de origen a lo largo de su vida y sin volver a verlos después de que entraron en la última parte de las pruebas, Eleanor no pudo evitar pensar que las pruebas de origen eran increíblemente difíciles. Con eso en mente, dijo apresuradamente: «En su estado actual, definitivamente no. Probablemente tendría que pasar por al menos 3 bautismos de poder para tener una oportunidad de pelear. ¿No crees que su calificación es bastante baja para alguien que está intentando las pruebas de origen?», dijo el gran maestro azul en respuesta a la pregunta del espíritu de la llama imperecedera antes de agregar: «Creo que debe tener al menos un grado épico para asegurarse de que al menos pueda pasar las primeras pruebas». «Sí, yo también lo creo», respondió el espíritu de la llama imperecedera, de acuerdo con lo que Félix tenía en mente. Unos segundos más tarde, se rió entre dientes y dijo: «Por supuesto, él no está apuntando al elemento de origen menor, ¿verdad?». Sorprendentemente, surgió un momento de silencio a partir de la pregunta, lo que llevó a Eleanor a repetir la última palabra de su pregunta: «Bien». Después de unos segundos más, el gran maestro azul decidió romper el silencio y dijo: «Sabes, siempre podemos preguntarle a Argentum al respecto. Tengo un método para comunicarme con él en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Quieres que lo use?». «Oh». El sentido del oído de Eleanor se animó después de escuchar lo que dijo Félix, preguntándole: «¿Tienes un método para comunicarte con él?». Me pregunto cómo sucedió eso. Para Eleanor, que conocía un poco la mentalidad de Argentum, parecía que Argentum se convirtió en propietario parcial de Grand Blue Inheritance, lo que obligó a Félix a firmar un contrato con él.
Por supuesto, ¿cómo podría no estar familiarizada con él si también hizo uno con Argentum? En respuesta, el gran maestro azul dejó escapar una risa incómoda cuando dijo, es una larga historia. De todos modos, ¿quieres que lo use? No es necesario, Eleanor se apresuró a rechazar y agregó. También tengo un método para comunicarme con él. Justo antes de que preguntes cómo tengo ese método, ¿cómo podría una maestra no preocuparse por su alumno? Y así, antes de que el gran maestro azul pudiera disuadir a Eleanor de contactar a Argentum, Eleanor usó apresuradamente sus métodos para contactar a Argentum. Por supuesto, ese método no era otro que el contrato espiritual. Anuncios de Put Future. En un área cercana al límite de Azure Shores. Dos pseudo-animados, uno basado en fuego y otro basado en viento, luchaban actualmente contra algunos de los nativos. Bueno, para ser más exactos, el pseudo-animado basado en fuego fue el que luchó contra los nativos, usando su cuerpo para resistir sus ataques antes de tomar represalias con el suyo. Por otro lado, el pseudo-animado basado en el viento estaba mirando al pseudo-animado basado en el fuego, sintiendo el aura que liberaba su compañero para tener una idea de cuánto había mejorado su compañero. Por supuesto, estos dos pseudo-animados no eran otros que Blob y Argentum. Después de salir de Grand Blue Inheritance, el primer pensamiento que pasó por la mente de Argentum fue mejorar la resistencia de Blob al elemento agua a un nivel satisfactorio. Hasta ahora, después de unos 10 minutos de resistir los ataques, la resistencia de Blob se acercaba a un nivel en el que Argentum estaría satisfecho. Mientras continuaba mirando a Blob, una voz familiar resonó en su mente y le dijo, «Hola, Argentum. Quiero preguntarte algo». Sintiendo la conexión inmensamente fuerte con la persona que lo contactó, Argentum instantáneamente pensó que Eleanor lo estaba contactando, y su voz resonando en su mente sirvió como evidencia adicional. Sin demora, respondió en su mente. ¿Qué pasa? ¿Estás tratando de aprender el elemento del origen menor? Preguntó Eleanor, su tono lleno de confianza e incertidumbre. En cuanto a Argentum, se quedó brevemente sin palabras ya que no esperaba que Eleanor descubriera lo que estaba haciendo. Afortunadamente, se calmó rápidamente y respondió. Sí. ¿De quién lo escuchaste? ¿Eh? ¿En realidad estás apuntando al origen menor? Eleanor no pudo evitar decir, solo para agregar. Y es del gran maestro azul. Lo escuché de él. Ya veo, dijo Argentum en respuesta a su respuesta. Después de mirar a Blob por un momento, le preguntó. ¿Tienes alguna otra pregunta que quieras hacerme? Creo que estoy bien, respondió Eleanor en un instante. Gracias, Argentum. Asegúrate de contactarme de vez en cuando, ¿de acuerdo? Sí, lo haré, dijo Argentum antes de despedirse de Eleanor cuando la conversación entre ellos había terminado. En este momento, el aura que irradiaba Blob había alcanzado un nivel en el que Argentum podía considerarlo apenas satisfactorio para sus gustos. Sin dudarlo, le gritó a Blob, que estaba un poco lejos de él. Oye, Blob. ¿Puedes parar ahora? Está bien. Blob gritó en respuesta al grito de Argentum, eliminando rápidamente a los nativos que todavía lo atacaban a pesar de que estaba elementalmente en desventaja. Afortunadamente, la disparidad en su fuerza fue lo suficientemente grande como para que Blob los matara de un solo golpe. Después de asegurarse de que los nativos que lo miraban hace un rato habían huido, Blob se dirigió a donde estaba Argentum antes de preguntar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a alguna parte, respondió Argentum con un tono ligeramente emocionado, ordenando al sistema que abriera un mapa de las áreas circundantes antes de trazar una ruta que le llevaría el menor tiempo, Blob, para llegar. En el destino que tenía en mente. Después de asegurarse de que Blob no pasaría por ningún terreno traicionero, condensó esta ruta en un hilo de energía, que luego envió a Blob sin dudarlo. Esa es la ruta que vas a tomar, dijo Argentum mientras enviaba el hilo de energía. Eres libre de aumentar tu fuerza a lo largo del camino mientras yo aumento la mía. De hecho, vamos mucho más rápido de lo que esperaba. Wash. No mucho después, Argentum se transformó en una mota de arena roja, que se acomodó en el hombro de Blob unos segundos después. Después de eso, le dijo a Blob que ya estaban listos para partir, a lo que Blob respondió solo después de un par de minutos, ya que le tomó bastante tiempo digerir la ruta a la que se dirigían. Silbido. Y con eso, los dos ahora se dirigían hacia el límite de Azure Shores, finalmente en un viaje que se dirigía al último lugar que Argentum tenía en mente, Verdant Breath Town. ¿Debería intentar un bautismo de poder en el camino? Mientras reflexionaba sobre qué habilidades iba a desarrollar a lo largo de este viaje, esta pregunta apareció en la mente de Argentum.
Sorprendentemente, la respuesta a esa pregunta llegó solo una fracción de segundo después, cuando recordó lo que se dijo a sí mismo en Grand Blue Inheritance. No. Capítulo 255. Atravesando la miríada de mundos plano celestial, dentro del plano de Kuroana. Han pasado un par de días desde que comenzaron los planes de Kuroana de mejorar su poder para atravesar el nivel inmortal Verdictu y Elder. En este momento, no se podía ver mucha diferencia en las dos personas que residían dentro de los límites del cubo blanco puro, que eran Kuroana y Shiroana respectivamente. Pero si uno mirara de cerca a través de las auras que exudaban, se sorprendería de que su poder hubiera mejorado en una cantidad bastante significativa en comparación con hace unos días. Dado que Shiroana tenía la mayor parte del poder que tenía Kuroana, Kuroana le encargó dominar y controlar más la gran ley de la reencarnación. Durante los últimos días, no se había movido de la esquina del cubo blanco en el que se posicionó, manteniendo una expresión tranquila y serena mientras estaba sentada con las piernas cruzadas, su cuerpo aún en sintonía con las leyes del universo. Comparando el movimiento de las leyes a su alrededor en este momento desde antes, el movimiento de las leyes en este momento era un poco más vigoroso y contundente, permitiéndole a uno sentir una inminente sensación de peligro por el aura emitida por ella sola. En realidad, la mejora en el movimiento de las leyes fue más o menos minúscula, pero esta minúscula mejora que resultó de 2 días continuos de asidua reflexión fue más que suficiente para que Kuroana rompiera 4 galaxias en lugar de 3 con el movimiento que usó en ese entonces. Para probar su poder. En cuanto a Kuroana, todavía estaba sentada en la silla blanca que había conjurado, con el orbe que reflejaba la condición de Aurus flotando frente a ella. A lo largo de estos últimos días, la imagen que estaba en el orbe había sido la misma. Era el de Aurus en su estado inconsciente. Aunque la vista parecería aburrida para un profano, para Kuroana, que tenía una buena cantidad de conocimiento de las leyes del universo, incluso el proceso de evolución de Aurus le dio algunas ideas sobre lo que podría hacer para mejorar su destreza sobre la gran ley de la reencarnación. Que compartiría con Shiroana de vez en cuando intercambiando consejos. Han pasado casi 4 días desde que Aurus comenzó su proceso de evolución, murmuró para sí misma mientras se concentraba en el flujo de energía alrededor del cuerpo inconsciente de Aurus. Sorprendentemente, había un indicio de un poder mayor, que difería de las leyes que usan los dioses y las diosas, atravesando el capullo donde también estaba encapsulado. Después de unos minutos más, decidió que mirar el proceso de evolución de Aurus se volvió bastante aburrido. Con eso en mente, decidió cambiar su punto de vista al clon de Aurus, Argentum, por un momento. Wash. En un instante, la imagen en el orbe, que solía ser la de un capullo translúcido verde que pulsaba gradualmente de vez en cuando, había cambiado a la de un humanoide hecho de energía verde y un humanoide hecho de energía azul. Oh. Mirando la imagen actual en el orbe, las cejas de Kuroana no pudieron evitar levantarse ligeramente con interés, preguntándose cómo el clon de Aurus había llegado a esta situación actual. A juzgar por el aura exudada por el humanoide hecho con energía azul, parece ser el dueño de la herencia en la que se encuentra el clon de Aurus. Me pregunto por qué su clon estaría en un lugar que no es del mismo elemento, murmuró para sí misma en un tono ligeramente curioso, su cerebro trabajando a toda marcha durante unos segundos mientras múltiples pensamientos y conclusiones aparecían en su mente. Eventualmente, lo descartó todo cuando recordó que el clon de Aurus no era parte de su plan de mejora en absoluto, y decidió mirarlo por un tiempo para evitar un poco el aburrimiento que venía con el plan. No es como si me importara de todos modos, dijo unos segundos después mientras se encogía de hombros con indiferencia. Cualquier cosa que hiciera el clon de Aurus no tenía nada que ver con ella. Si su clon alcanzaba el nivel de divinidad, que sería la situación ideal en su mente, entonces sería genial, permitiría el nacimiento de un dios que podría superar las brechas en el nivel de existencia. Pero si su clon no lo alcanza, aunque estaría decepcionada ya que había influido bastante en su clon para darle una ventaja al clon de Aurus, no se esforzaría por manipular el destino para salvar a su clon. Dejando escapar un suspiro de aburrimiento, infundió su energía en el orbe para devolver la imagen a la del capullo de Aurus una vez más. Después de eso, se levantó de su silla y estiró ligeramente su cuerpo un poco antes de hacer apresuradamente un clon hecho de pura energía. Luego le encargó a este clon de energía que vigilara el orbe en caso de que sucediera algo especial antes de seguir adelante y dirigirse hacia donde estaba Shiroana. Anuncios de Put Future. Mientras se sentaba con las piernas cruzadas frente a su clon, Shiroana abrió los ojos para mirar brevemente lo que estaba haciendo su cuerpo original.
Cerrando los ojos poco después, preguntó en voz baja. ¿Intercambiando consejos? En respuesta, Kurohana cerró los ojos y sintonizó su cuerpo con las leyes del universo. Unos segundos más tarde, se había formado una conexión entre ella y Shirohana, con una conexión desde lejos unida a la conexión que tenían las dos también. Sintiendo que cada clon que tenía ahora estaba conectado como uno solo, respondió a las palabras de Shirohana, diciendo, más o menos. Pero esta vez, usemos los sentidos actuales de Ayana como referencia para mejorar nuestra comprensión de la ley mayor de la reencarnación. Una vez que lo mejoremos, su poder también mejorará, lo que le permitirá dirigirse a mundos más traicioneros. Un silencio ensordecedor pronto cubrió a los dos justo cuando Kurohana terminó de hablar, solo para que se rompiera cuando Shirohana respondió. Está bien. Wash. Wash. Después de aproximadamente medio minuto más o menos, el aura que irradiaba de los dos se había fusionado gradualmente, formando una entidad singular a medida que sus pensamientos y sentidos estaban conectados. Esta fusión les permitió obtener una mejor percepción sobre las leyes del universo, y su tasa de mejora ahora se vuelve algo visible a medida que el movimiento de las leyes que los rodean se vuelve más vigoroso después de un cierto período de tiempo. Mientras Shirohana y Kurohana exponían su comprensión de la gran ley de la reencarnación, Ayana, que era el último clon de Kurohana, seguía las órdenes de su cuerpo original al pie de la letra. Actualmente, ella estaba dentro de un mundo que tenía un sistema de poder extremadamente diferente al que tenía el mundo en el que estaba Aurus. Aunque el objetivo final era el mismo, que era alcanzar el nivel de divinidad, el método que usaba este mundo estaba más centrado en el refinamiento de sus cuerpos y el alargamiento de sus vidas, permitiéndoles vivir vidas sin preocupaciones como pseudo-inmortales. El nombre del mundo en el que Ayana se encontraba actualmente era Changliang, un mundo repleto de inmortales y seres que estaban bastante cerca del nivel de las deidades. En el mismo instante en que entró en este mundo, lo primero de lo que se aseguró fue de la cantidad de poder que podía ejercer en este mundo. Después de algunos intentos, se sorprendió bastante de que la cantidad de poder que podía ejercer en este mundo fuera alrededor de la mitad del poder que tenía en su cuerpo como un todo. Afortunadamente, después de buscar en los recuerdos de algunos nativos que observaron su cuerpo con miradas lascivas, pudo estimar que su poder estaba al mismo nivel que alguien en el reino de Zulu Unity en este mundo. Aunque el reino de la unidad del alma no era un nivel de poder en el que uno lograría la pseudo-inmortalidad, todavía era un reino que era increíblemente difícil de lograr para las personas en este mundo, lo que le permitía a Ayana tener más confianza para obtener más experiencia sin ser obstaculizado por oponentes fuertes. Justo cuando estaba a punto de comenzar a atravesar el mundo de Changliang, un pensamiento surgió en su mente. Ahora que lo pienso, si tuviera que atravesar el mundo solo con esta apariencia mía actual, no solo tendría varias personas persiguiéndome por mi belleza, sino que también tratarían de obligarme a unirme a su organización tanto como sea posible. Posible, viendo cuánto poder tengo actualmente. Wash. Wash. En un instante, utilizando la ley del engaño sobre la que tenía control gracias a la gran ley de la reencarnación, la apariencia de Ayana, que era una copia exacta de la apariencia de Kurohana, se había transformado en la de una belleza oriental que definitivamente haría que algunas personas se volvieran locas. Dar la vuelta, pero no hasta el punto de que la gente haría la guerra solo para que ella les hablara. Junto con una túnica roja que se veía majestuosa mientras su cabello estaba atado en una cola de caballo, Ayana actualmente parecía una nativa de este mundo. Por otra parte, la intención detrás de sus ojos era algo que no podía ocultar con la ley del engaño, decidiendo asegurarse de que evitaría hacer contacto visual con las personas con las que pasaba, para no querer que quedaran petrificados por la eternidad. Vaya. Unos segundos más tarde, utilizando el poder que tenía, se dirigió hacia un lugar determinado en mente. Este lugar era una de las organizaciones cercanas que gobernaban sobre una gran cantidad de territorio, del cual se le informó a través de la búsqueda de las almas de esas personas lascivas de antes. Mientras se dirigía hacia esta organización, no pudo evitar murmurar. La secta miríada de espadas, me pregunto si la cantidad de control que tengo sobre la ley del engaño sería suficiente para que me consideren como su mayor. Y así, después de aproximadamente una hora de atravesar más o menos, llegó frente a las puertas de la organización que se llamaba Myriad Sword Sect, alertando a los guardias que presidían las puertas. Pero justo cuando estos guardias estaban a punto de alertar al personal de mayor rango de la organización, Ayana utilizó la ley del engaño para hacerles creer que ella era una anciana de su organización.
Como era de esperar, con la gran diferencia de fuerza, se le permitió ingresar a la secta en cuestión de segundos, utilizando la ley del engaño en cada miembro que conoció. Gradualmente, el recuerdo de que Ayana era parte de la secta Myriad Sword pronto se extendió por toda la organización, y la líder de la secta fue engañada, haciéndole creer que ella también era una anciana. Después de asegurarse de que cada persona en la secta fuera alimentada con el recuerdo de que Ayana era una anciana de la secta, le dijo al líder de la organización que iba a emprender un viaje para expandir sus horizontes, lo cual fue aceptado apresuradamente por la líder después de manipularla con la ley del engaño. Anuncios de Put Future. Con eso, Ayana siguió adelante y viajó a través de múltiples reinos e imperios, disfrutando de las costumbres de los nativos del mundo. El estilo de lucha que usaron, las técnicas de combate que utilizaron, el sistema de poder en el que se esforzaron, todo esto se estaba introduciendo gradualmente en Ayana. Por supuesto, dado que ella era parte del cuerpo de Kurohana, sabía la razón detrás de esta orden, enviando la información que había obtenido tanto a Shirohana como a Kurohana de vez en cuando. Finalmente, había pasado un año desde que Ayana había llegado a este mundo, disfrazándose de varias personas con múltiples trabajos, lo que permitió que su cuerpo original entendiera mejor la gran ley de la reencarnación. Mientras estaba dentro de un pequeño pueblo, disfrazada de una vieja mendiga que trabajaba por dinero, sus agudos sentidos instantáneamente se fijaron en el aura de cierta entidad, una entidad con la que Ayana no estaba familiarizada, pero que era su cuerpo original. Rechazando la oferta de una persona caritativa de repente, Ayana siguió adelante y utilizó sus sentidos al límite para rastrear el aura mientras caminaba lentamente. Por supuesto, para los que la rodeaban, parecía que caminaba tambaleándose, pero cada paso que daba en realidad atravesaba decenas de metros, pensando que cientos de metros en un solo paso sería demasiado en este pequeño pueblo. Después de unos minutos, Ayana finalmente pudo ver más de cerca a la entidad a la que se había fijado, hurgando en los recuerdos de Kurohana para descubrir quién era esta entidad. Eventualmente, finalmente recordó la entidad a la que se encerró, murmurando para sí misma. Ah. Esta fue la entidad que Kurohana convocó para ayudar a Aurus en la guerra. Con su agudo sentido de la vista, pudo ver un mosquito del tamaño de una araña volando a toda velocidad por el pueblo, que volaba a una altura en la que no podía ser visto por la gente del pueblo. Sin embargo, la diferencia de altura no fue suficiente para que Ayana detuviera sus sentidos cuando siguió adelante y sintió el aura que salía del mosquito, concluyendo que el aura que irradiaba el mosquito no era diferente del ser que ayudó a Aurus en eso. Guerra que tenía en ese entonces, aunque un poco más fuerte. Pensando en lo que podría hacer para pagar lo que hizo el mosquito, disparó una pequeña hebra de energía hacia el mosquito mientras fabricaba una pistola de dedos, plantando una marca en el mosquito en la que sabría dónde podría estar el mosquito. Satisfecha con lo que había hecho, decidió que su viaje a esta ciudad había terminado y regresaba a la secta Myriad Sword, que consideraba su base temporal en este mundo. Después de llegar a la secta Miríada de Espadas con la apariencia que tenía para este mundo, se apresuró a ir a donde estaba el líder. Al abrir la puerta de repente, la líder no pudo evitar sentirse nerviosa ya que no esperaba que vinieran visitantes en este momento. King Ongsue, ¿qué estás haciendo aquí? Le preguntó el líder a Ayana, quien decidió llamarse King Ongsue para no parecer diferente de los nativos. Sabes que no estoy aceptando visitas en este momento, ¿verdad? Me disculpo por entrometerme en el tiempo de descanso del líder, pero esto es urgente, respondió Ayana en un tono solemne mientras se inclinaba respetuosamente. Al escuchar lo que dijo, el líder le preguntó, ¿urgente? ¿Qué quieres decir? ¿Previste algo mientras estabas fuera? Además de engañar a todos en la secta Miríada de Espadas de que ella era una anciana, le dijo al líder de la organización que podía prever el futuro, lo que permitió a la secta escapar de algunas calamidades el año pasado. Por supuesto, solo estaba utilizando una pequeña parte de su control sobre la gran ley de la reencarnación, que tenía algo que ver con el destino. De hecho, lo he hecho, respondió Ayana a la pregunta del líder. He predicho que en el futuro, una persona con gran destreza sobre el principio de la sangre vendría a esta secta. Justo cuando el líder iba a preguntar si esta persona sería un mal augurio para la secta, ella continuó. La secta Miríada de Espadas debería aceptar a esta persona, ya que esta persona permitiría que la secta entrara en una nueva era de poder, permitiéndole estar en el mismo nivel que esas otras sectas de gran nivel. ¿Es eso así? Dijo la líder con un tono de curiosidad y expectativa mientras su rostro se llenaba de emoción. ¿Previste el nombre de la persona por casualidad? Sorprendentemente, una sonrisa apareció en el rostro de Ayana mientras respondía en un tono burlón.
Desafortunadamente, no lo hago. Y también, asegúrate de que esa persona esté bajo mi tutela una vez que sea aceptada, ¿de acuerdo?